Hola, buenos días, amadas hermanas en Cristo. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí en un estudio de Ama a Dios Grandemente. ¿Qué es Ama a Dios Grandemente? Es una comunidad de mujeres para mujeres, donde nos comparte devocionales, estudios devocionales de diferentes temas, de diferentes intereses también, pero exclusivamente para mujeres. ¿Por qué para mujeres nada más? Porque en Ama a Dios Grandemente tienen la convicción de que cuando una mujer es transformada por la palabra de Dios, puede transformar a una familia, a una comunidad, a una nación. Entonces, Ama a Dios Grandemente es un ministerio a nivel internacional, donde también tienen secciones para niños, Ama a Dios Grandemente Niños y Ama a Dios Grandemente para jóvenes. Ustedes también pueden formar parte de este hermoso ministerio, de este hermoso grupo. Normalmente los grupos se manejan por WhatsApp, por Telegram o por YouTube, por diferentes redes sociales, porque se integran mujeres de todas partes del mundo. La misión de Ama a Dios Grandemente es crear grupos pequeños para que tengamos ese contacto directo con las personas y todas puedan participar y todas puedan compartir sus devocionales y todas sean inspiradas por la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Si una mujer es transformada en mente y corazón por la palabra de Dios, pues esa mujer va a transformar a su familia, va a transformar a su comunidad, va a transformar a una nación. Qué importante es conocer de la palabra de Dios. El día de hoy, miércoles 21 de enero del 2026, estamos estudiando la semana 2 del libro De Principio a Fin. Es un estudio bíblico donde ustedes pueden adquirir sus estudios por Amazon, donde ustedes pueden ver los estudios también por Facebook. Tienen su página de Facebook, su página de Instagram y tienen también su página web. Ustedes pueden poner en el buscador Ama a Dios Grandemente Ministerio de Mujeres o Ama a Dios Grandemente y les va a aparecer. De hecho, Ama a Dios Grandemente también sacó su Biblia exclusiva para mujeres y me encanta, la verdad, porque aquí podemos ver cómo trae entre la lectura bíblica trae devocionales. De hecho, también trae al principio de cada libro una introducción, la cual nos ayuda a entender un poquito más el contexto del libro, de qué se va a tratar, qué personajes vienen, ¿verdad? Y es algo interesante. El día de hoy, la lectura del miércoles es Génesis 22, del 1 al 14. Cabe mencionar que Ama a Dios Grandemente, este estudio se llama De Principio a Fin, el amor inmutable de Dios. De principio a fin, un recorrido por el inmutable amor de Dios. Semana 2, estamos hablando de los patriarcas y hoy miércoles nos vamos a enfocar en en Isaac. El día de ayer martes fue Abraham, hoy va a ser Isaac. Cabe mencionar que Ama a Dios Grandemente tiene un método de estudio que son estas siglas, EOAO. ¿Y qué significa EOAO? Bueno, la E es escritura, es la lectura que vemos diariamente. La O es la observación que tú notas dentro de esa escritura. La A es aplicación, cómo lo aplicarías a tu vida, cómo lo aplicarías a tu día a día, qué Dios te está hablando, ¿verdad? Y la O de oración, ¿qué le entregas tú a Dios? ¿Qué le agradeces a Dios? ¿Qué le pides tú a Dios? Miren, aquí está, por si gustan tomarle captura de pantalla. Ama a Dios Grandemente es un ministerio precioso, la verdad. Miren, aquí está la página en inglés, donde pueden ustedes ver el material. También tiene página en español, ¿verdad? Es algo precioso. Las invito a unirse a nuestros estudios. La verdad es que nos ayudan a aprender un montón, a reflexionar y a entender la palabra de Dios. Vamos a iniciar. ¿Listas con su Biblia, con su libreta de apuntes? Miren, por ejemplo, yo aquí ya voy a empezar a hacer mi devocional con ustedes.
Vamos a leer Génesis 22 del 1 al 14. Este es mi cuaderno de mi devocional. Aquí yo siempre le pongo: ama a Dios grandemente. Semana 2. Patriarca se llama esta semana. Y dice miércoles. Isaac. Lectura. Génesis 22 del 1 al 14. Nuestro devocional, nuestra observación, nuestro punto de meditación es Génesis, que es el EOAO que les decíamos hace un momento, es Génesis 22:13. Sobre ese versículo nos vamos a enfocar, ¿verdad? Vamos a leer todo 22 del 1 al 14, pero nos vamos a enfocar en este versículo. Vamos a ver. Ok, vamos a leer. ¿Tienen su Biblia preparada? Yo le voy a usar esta Biblia de Ama a Dios Grandemente, que es versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Dios prueba a Abraham. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá, si el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue tras de él, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Hasta ahí vamos a leer. Fue Génesis 22 del 1 al 14. Aquí esta lectura pues vemos la fe, la confianza de Abraham, ¿verdad?, para Dios. Él no rehusó el ofrecerse a su hijo. En Ama a Dios Grandemente nos comparten las escritoras pues el devocional de las escritoras de ADG. El versículo que vamos a analizar, a meditar, es el 22:13, donde dice: entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dice así: ¿qué cosa o persona valoras más en la vida? ¿Qué te costaría renunciar a eso? Para Abraham
para Abraham. Para Abraham pudo ser cuando Dios le pidió que entregaran aquello por lo que había orado y esperado durante 25 años. Su hijo, después de un tiempo, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Esta es una historia difícil de leer. No podemos imaginar cómo se sentiría que Dios nos pidiera matar a nuestro propio hijo. Pero Abraham obedeció a Dios. Él conocía la promesa de Dios de darle muchos descendientes a través de Isaac. Y también creía que, incluso si tenía que matar a su hijo, Dios lo resucitaría para cumplir su pacto. Hebreos 11, 17 al 9. Dios usó esta experiencia para ver si Abraham realmente confiaba en él. Y Dios respondió. En el último momento, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Y aunque Dios nunca volvió a pedirle a nadie que sacrificara a su hijo, Él mismo estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo Jesucristo para rescatar y redimir a la humanidad de su pecado. Se entregó a sí mismo, pagando perfectamente el precio que nosotros merecíamos. ¿Confías en Dios tanto que estés dispuesto a entregarle todo, incluso lo que más valoras? Así como Dios no se reservó nada por nosotros, también nosotros debemos estar dispuestos a entregarlo todo a Él. Oración. Dios, gracias por haber dado a tu Hijo para mi redención. Tu amor por mí va más allá de lo que puedo comprender. Que yo no reserve nada de lo que me has dado para servirte y obedecerte. En tu santo nombre, amén. Este texto de lectura nos lleva a reflexionar un montón, ¿verdad? Tanto tiempo esperó Abraham por su descendencia, por tener un hijo, que hasta parecía imposible porque la edad, el tiempo les ganaba, ¿verdad? El tiempo los alcanzaba. Dice la palabra que ya eran personas mayores, personas adultas, y sin embargo Dios les concedió el favor de tener descendencia. Dios le había prometido a Abraham una descendencia. Lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? Una descendencia como las estrellas en el cielo, que no tienen cuenta, ¿verdad? Que son muchísimas. Así Dios le prometió descendencia a Abraham. Y hoy vemos como Isaac, hijo de Abraham, Dios lo pidió, probando el corazón de Abraham. Dios se lo pidió en holocausto, en sacrificio. Yo creo que ninguna de nosotras estaría dispuesta a entregar a su hijo, ¿verdad? Como Abraham se lo entregaba a Dios en fe, creyendo en la palabra, creyendo en lo que el ángel le había dicho, en lo que Dios le había dicho que entregara a su hijo. Es una reflexión interesante y muy profunda y muy personal. Vamos a hacer el devocional juntas, ¿les parece bien? Bueno, vamos a empezar. La escritura, que es la escritura, es Génesis 22:13, que dice así. Dice, entonces Abraham alzó los ojos. Es importante escribir porque cuando escribimos, memorizamos, y cuando escribimos en ese tiempo de escritura, podemos reflexionar. Entonces es importante que tú en tu cuaderno, además de subrayarlo en tu Biblia, claro está, lo escribas en tu cuaderno para que lo puedas memorizar y lo puedas retener un poquito más en tu memoria. Dice, entonces Abraham, perdónenme, aquí me equivoqué. Entonces Abraham alzó los ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos. En un zarzal. Fue Abraham tomó el carnero y le ofreció un holocausto.
en lugar de su hijo. Bueno, esta es la escritura que es Génesis 22:13. Ahora vamos a poner la observación. ¿Qué observamos del texto? ¿Qué palabras nos resaltan? ¿Qué palabras no entendemos? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué es lo que observamos del texto en general? Entonces dice, observaciones. Pues una, la fe y la obediencia de Abraham. Abraham. También me llama la atención cómo Dios en su misericordia evitó el sacrificio. Dios en su misericordia y amor evitó el sacrificio. Y también lo que observo es de que Dios presentó el cordero, ¿verdad? El carnero que dice aquí. El carnero para el sacrificio. O sea, Dios proveyó ahí, ¿verdad? Dios sustituyó o proveyó. Y proveyó el cuerpo para el sacrificio. Y también que podemos ver dentro del texto la similitud del sacrificio de Jesús, Hijo de Dios, como el cordero inmolado. El sacrificio que Dios ofreció para nuestro perdón, ¿verdad? Para nuestro perdón, para que nosotros fuéramos limpiados, para que nosotros fuéramos sanados, ¿verdad? Ahora vamos a notar la aplicación, cómo lo podemos tomar nosotros en nuestra vida, cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día, qué es lo que nos llama el Señor a hacer. Bueno, pues yo pienso, si ustedes tienen algunas sugerencias, por favor, escríbanmela en los comentarios. Todos los voy a leer y los voy a comentar. Me llama la atención, pues de aquí la fe de Abraham, ¿verdad? Vamos a poner. Bueno, Abraham fue un hombre que tuvo una fe inquebrantable en el Señor. Abraham fue obediente y aunque le dolía en el alma el ofrecer a su hijo, aquí es con así, hijo, aunque le dolía en el alma ofrecer a su hijo, obedeció el mandato del Señor. Dios puso a prueba la fidelidad de Abraham. Yo necesito ayuda, yo necesito tu ayuda, Señor. Que tú me ayudes a acrecentar mi fe, que sea inmovible,
que pueda entregarte todo de mí, hasta lo que más amo, hasta lo que más amo. Tu palabra dice, que Abraham le contó su fe como justicia. Asimismo, deseo yo tener esa fe en ti, Señor, esa fe en ti, Señor, que me haga justa. Gracias, Cristo, porque en ti hoy tengo cercanía con el Padre y ya no necesito realizar sacrificios para mi purificación. Esto es muy personal, ¿verdad? Cada quien va a escribir lo que Dios le hable a su vida, lo que Dios le esté hablando a su corazón. Esto es de manera personal. La palabra dice que ya no necesitamos hacer sacrificios, que a Dios le agrada más la obediencia de las personas. Entonces es lo que yo estoy poniendo. Ya no necesito realizar sacrificios para mi purificación, porque a través de Cristo soy justificada, lavada y redimida. Y tú pides de mí obediencia. Y tú, Señor, pides de mí obediencia. Más que sacrificios, dice la palabra que Dios nos pide obediencia, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ahora la oración de, aquí está, ya hicimos la escritura, ya hicimos la observación, ya hicimos la aplicación. Ahora vamos a hacer la oración, una pequeña oración sobre este mismo tema, ¿verdad? Ay, pues ¿qué podemos decir? Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y por la salvación que hoy tenemos a través de Cristo. Padre, ayúdame a acrecentar mi fe en tiempos de prueba. Porque es muy fácil tener fe o creer en Dios o decir que le amamos cuando todo va bien. Pero ¿qué tal cuando es tiempo de prueba? ¿Qué tal cuando sufrimos, cuando estamos desesperados, cuando no vemos la luz, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí. Y Dios prueba nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, qué importante es tener fe y saber de la palabra y saber que Dios está ahí y tener esa esperanza cuando los tiempos son difíciles. En tiempos de prueba, que Dios nos ayude a acrecentar nuestra fe. Te necesitamos. Tú eres nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Y nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
y aparte yo le pongo aquí mi firma. Bueno, este fue mi devocional de hoy, del miércoles 21 de enero del 2026, de principio a fin, un recorrido por el inmutable amor de Dios. ¿Verdad que están preciosos? Bueno, estos devocionales a mí me han ayudado bastante, una, a leer las escrituras, a tener el hábito, a crear el hábito. Dos, me ha ayudado mucho a reflexionar sobre la palabra. Con el texto que nos comparten de las escritoras de Ama a Dios Grandemente, con sus devocionales, uno entiende el contexto del texto. Y después el llevarlo en la manera personal, ¿verdad? Te hace reflexionar de una manera impresionante. Y Dios te habla a través de cada día de estudio. Dios nos habla de una manera increíble y mueve nuestros corazones. Dice la escritura que la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y creo que es verdad. Es verdad, porque lo he vivido en mi propia experiencia, y te invito a que tú también hagas tus devocionales, les dediques este tiempo al Señor, que sea tu tiempo de intimidad. No importa si lo haces de mañana muy temprano, si lo haces en la tarde cuando tienes tiempo, o lo haces en la noche. Lo importante es hacer un hábito diario y dedicarle ese tiempo a Dios. Dios lo vale. Dios lo vale, y tú también, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tu vida. Bueno, Dios las bendiga, hermanas. Nos vemos, si Dios permite, el día de mañana. Para mí es un gusto el compartir juntas un poquito de la palabra de Dios. Hasta luego.